Lo que están a punto de escuchar los va a dejar sin aliento. En medio de su esperado regreso del mundo a los escenarios, la cantante colombiana Shakira ha desatado una tormenta de controversia nunca antes vista. No se trata de solo música, coreografías o espectáculos, sino de algo mucho más profundo y peligroso. Una abierta burla a Dios y su palabra, un desafío descarado a los sagrados 10 mandamientos. Pero lo que le sucedió después, muchos lo relacionan al juicio de Dios. A lo largo de su gira Las mujeres ya no lloran, World Tour, Shakira ha mostrado una actitud desafiante, promoviendo mensajes que contradicen directamente los principios bíblicos. Y lo más alarmante, ha osado reemplazar los mandamientos de Dios con sus propios 10 mandamientos de la loba, proyectándolos en enormes pantallas de piedra, como si se tratara de una nueva revelación. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Hasta dónde ha llegado la rebeldía del ser humano contra su creador? Lo que estamos presenciando no es simplemente un acto artístico, es un ataque directo a la palabra de Dios. La Biblia nos advierte en Gálatas 6: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Mukterizo en el griego, que es burlarse con desprecio. Y sin embargo, eso es precisamente lo que ha ocurrido sobre los escenarios de Latinoamérica, mostrando su rebeldía en contra de la palabra de Dios, aludiendo que los 10 mandamientos bíblicos no funcionan, sino que lo que realmente funciona son sus 10 mandamientos que ella está promoviendo, a través de su música, enteramente antibíblica y satánica, porque promueve todo lo antidios. Ella escribió en sus conciertos estos mandamientos. Primer mandamiento: protegerás y cuidarás a tu manada por encima de todo. Esto puede sonar noble, pero en su raíz es un llamado a priorizar la comunidad o el colectivo por encima de Dios mismo. La Biblia nos dice claramente en Éxodo 23: no tendrás dioses ajenos delante de mí. La palabra hebrea Elohim aquí se refiere a cualquier cosa que se coloque en el lugar de Dios, el único Dios. Jesucristo mismo afirmó en Mateo 22:37: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. ¿Qué sucede entonces cuando priorizamos nuestra manada sobre Dios? Nos convertimos en idólatras. Segundo mandamiento: no pedirás permiso para ser tú mismo. La Escritura no nos llama a ser nosotros mismos en un sentido rebelde, sino a negarnos a nosotros mismos para seguir al Señor Jesucristo. En Lucas 9:23 el Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La palabra griega pernomai significa renunciar, rechazar, abstenerse completamente. No se trata de hacer lo que queramos, sino de rendirnos a la voluntad de Dios. Tercer mandamiento: bailarás y cantarás cuando necesites sanar. El verdadero gozo y sanidad no provienen de la música ni del baile, sino de Dios. Santiago 5:14 nos enseña que la sanidad viene a través de la voluntad de Dios y su soberanía, y de nosotros debe salir la oración y la fe en Cristo para esperar su voluntad. Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. En hebreo la palabra Rafa significa sanar completamente, porque Dios solo puede restaurarnos. Cuarto mandamiento de Shakira: aullarás porque nadie puede silenciarte. Esto es una exaltación de la autoexpresión sin límites, pero la Biblia enseña que nuestras palabras deben ser usadas con prudencia. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. La palabra hebrea shaham se refiere a alguien sabio y disciplinado en su hablar. Por eso no debemos dar rienda suelta a nuestras emociones sin discernimiento. Quinto mandamiento de Shakira: una loba no ataca, defiende. El problema aquí es que se da la idea de que la defensa propia es la norma suprema. Sin embargo, Romanos 12 nos recuerda: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La palabra griega digesis indica que Dios es el único que puede hacer justicia perfectamente. Nuestra confianza no debe estar en la autodefensa, sino en la soberanía de Dios. Sexto mandamiento: una loba no compite con otras, ellas se ayudan. El concepto de hermandad puede ser bueno, pero la Biblia enseña un amor más amplio y jamás lo relaciona a temas de empoderamiento o rebeldía, por usar la expresión de lobas. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, dice el Señor en Mateo 5. La hermandad verdadera trasciende a los grupos, porque es amor para todos. Mandamiento 7: no reprimirás tu naturaleza salvaje. Esta idea es diametralmente opuesta a la enseñanza de la Biblia y es satánica. Romanos 8 nos advierte: porque si vivís conforme a la carne,
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Sarx en el griego, que es la naturaleza pecaminosa. El cristianismo nos llama a la disciplina espiritual, no al desenfreno. La verdadera vida no es dejar que tu carne haga lo que quiera, sino el someter nuestra vida por completo al Señor, porque nuestra carne siempre nos llevará por malas decisiones y terribles consecuencias. Si no, miremos cómo es la vida personal de esa cantante. Ni todo el dinero del mundo puede darle la plenitud de la paz que solo viene de Dios. Mandamiento 8 de Shakira. Elegirás tu camino sin que nadie te lo imponga. La Biblia enseña que hay un camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Siempre los caminos del hombre han de conducir al mal, y como consecuencia, los lleva a la condena. Por eso no elegimos nuestro camino, sino que debemos seguir el camino de Cristo. Y esto porque la Biblia plantea que solo hay un camino, y no hay más. Y Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Mandamiento 9. Las lobas no codiciarán las posesiones ajenas. Claramente, aunque parezca alineado a la Escritura. Este mensaje torcido dando una indirecta a la mujer por el que su ex esposo la engañó, muestra el rencor que hasta hoy perdura en su corazón. Además, la pregunta es, ¿por qué solo enfocarse en lo material? La codicia es también del poder, la influencia y el deseo carnal, como lo vemos en Colosenses 3. Y eso es todo lo que esta cantante cree, promueve y enseña. Pero la verdadera santidad está en el contentamiento en Jesucristo. Como dice Filipenses 4:11. Mandamiento 10 de Shakira. Una loba es loba para siempre. Jesucristo nos ofrece una transformación completa, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No somos esclavos de una identidad terrenal, sino ciudadanos del cielo. Y aunque cantantes así promuevan rebeldía y amargura al decir que siempre será loba, Cristo puede transformar y renovar un corazón quebrantado. Ahora, luego de que haya mostrado esta completa rebeldía al Dios de la Biblia, fomentando todo lo contrario a los principios bíblicos, lo más dramático es que sus jóvenes fanáticos dijeron sí a todas esas blasfemias. Y para ellos, ahora es una ley sagrada que deben cumplirlo. Esto en cada nación que ella realizó sus eventos. Pero esto no es nuevo para ella. Ya se había burlado directamente de la Biblia en varias ocasiones, llamando incluso al libro de Génesis de misógino y de falso. Ella había dicho: la historia de Eva fue una historia creada por misóginos para poner a las mujeres en una cajita donde deben permanecer calladas, no expresar opiniones y no ser catalizadoras del cambio. Pero las terribles noticias para ella en las últimas horas hace que muchos piensen que sea el juicio de Dios. Por ejemplo, en Perú tuvo que cancelar uno de sus conciertos porque fue de emergencia al hospital de madrugada, porque ya no podía soportar el dolor. Una fanática de la cantante falleció espantosamente mientras se dirigía al concierto de ella en Barranquilla en su primera noche. En otro suceso se tuvo que cancelar su concierto en Medellín, porque las autoridades lo pararon por la peligrosidad y la tragedia que pudo ocurrir, cuando el techo estaba en condiciones casi horrorosas, con un elevado riesgo que se caiga encima de la multitud, y lo peor, que estaba por caerse encima de ella, mostrando para algunos una advertencia del paganismo que está promoviendo. En otro suceso, la terrible pelea que tuvo con su ex esposo Gerard Piqué, porque este no quiso cuidar a sus hijos luego de que lo venía haciendo durante varios días, y ella en grave pánico y preocupación tuvo que atravesó su concierto, exasperando a la cantante y a sus seguidores, con el riesgo de que se frene su concierto. Lo que ha sucedido en este turno es un simple show, es un reflejo del desafío espiritual de nuestros tiempos. La humanidad sigue eligiendo su propio camino, ignorando la voz de Dios. Pero la pregunta final es: ¿a quién seguirás tú? ¿A la voz de una estrella? ¿A la voz de una famosa? ¿O a la voz del creador del universo?